áreas de quirófano, asepsia y antisepsia, técnicas de aseo de heridas quirúrgicas. Estamos conformados por Maldonado Karina, Rojas Aldair, Rosa Samantha, Vélez Javier y Victoria Andrea. Pasamos. Este es nuestro contenido, como ya dije. En primer lugar vamos a ver las áreas del quirófano, en segundo lugar asepsia, en tercer lugar antisepsia y por último las técnicas de aseo de heridas quirúrgicas. La siguiente, por favor. Vamos a iniciar con las áreas de quirófano. La siguiente. Bueno, a la cirugía le corresponden ciertos aspectos, como son el paciente, el operador, los instrumentos, la luz, el lugar y el cómo, cuándo y dónde hacerlos. En este caso vamos a hablar nosotros del lugar. Para uno de los principales objetivos de establecer un lugar para la cirugía es el aislamiento y el control microbiológico, así como contar con una adecuada distribución de los servicios de apoyo y tecnología para ello. Esto ha tenido una evolución a lo largo del tiempo. En la antigua Grecia utilizaban unos lugares llamados iatreones, donde se buscaba que fueran aislados y limpios para realizar estos procedimientos. Posteriormente, con la llegada de la arquitectura, se realizaron los anfiteatros, lugares llenos de gente donde se veía en medio la cirugía propiamente. La siguiente, por favor. Esto cambió en 1893 con Félix Terrier, un francés que propiamente cambió el quirófano a un santuario de limpieza y renovó hasta lo que hoy conocemos como las áreas quirúrgicas para una mayor limpieza. Así en México todo está regido por la norma 197, la cual indica cómo debe ser la infraestructura en el sector público, social y en el privado, y define un área como una superficie comprendida dentro de un perímetro donde se tiene el mobiliario y equipo para realizar acciones específicas, en este caso acciones quirúrgicas. La siguiente. Bueno, ya hablando propiamente de un diseño arquitectónico de los quirófanos actuales, tenemos que tener tres características principales. Que sea accesible, esto a los servicios de urgencia, unidad de cuidados intensivos, lugares que tienen que los pacientes reciban cirugía de urgencias, así también cerca de departamentos de servicios auxiliares de diagnóstico, tales como laboratorio, imagenología, etc. Pero debe estar alejada de lugares donde estén relacionados con enfermedades infectocontagiosas o de áreas sépticas. Así también debe estar apartada de lugares de alto tránsito de población dentro del mismo hospital. La siguiente. Bueno, y para esto se desarrollaron ciertas áreas quirúrgicas, las cuales siguen ciertos principios. Uno de ellos es establecer el filtro para los factores de contaminación que va desde las personas, los materiales, los objetos y hasta el propio aire. Y una separación de áreas sépticas y asépticas, tales como lo son, tenemos tres áreas de mayor a menor limpieza, que es el área negra de menor limpieza, el área gris y el área blanca, propiamente. Vamos a hablar de cada una de ellas. La siguiente. Bueno, tenemos en primer lugar el área negra. Esta es la zona amortiguadora, una zona de protección. Incluye lo que es el cubículo de admisión quirúrgica, los vestidores y baños para el cambio. Aquí todavía se permite el acceso con bata clínica eh, para posteriormente, durante el traslado al área gris, a través de la comunicación con la trampa de botas, ya una vez puesta la pijama y todo lo necesario, aquí se colocan las botas y ya en la área gris ya tienen que tener un uniforme completo. Así también están las trampas de camillas por donde pasan los pacientes. Tenemos áreas de tránsito que están conexiones con lo que es terapia intensiva, urgencias, el área donde se quedan los residentes de guardia, el área de vestidores de mujeres y de hombres, así como también el área del preoperatorio. La siguiente. Posteriormente tenemos el área gris, es un área de pasillo entre el área negra y el área blanca. Esta incluye el área de lavado quirúrgico, la cual tiene que tener 2 o más lavabos. Estos deben ser profundos para evitar salpicaduras. Así también utilizan pedales para evitar el toque con algún material infectado o no limpio. Adyacente a ello está ya propiamente el área blanca o la sala de operaciones. Así también tenemos aquí en esta parte la central de equipos y esterilización, donde se rotulan, se esterilizan los equipos necesarios para la cirugía y posteriormente se almacenan. Tenemos el cuarto de anestesia, que igual donde se coloca, donde están los especialistas en esta rama, así como también medicamentos y demás equipo de la especialidad. Posteriormente tenemos la sala de recuperación. En esta área debe estar equipada con personal capacitado,
carrito de urgencias, material para traqueostomía y todo lo necesario para vigilancia estrecha del paciente. Así también el cuarto de rayos X y los cuartos sépticos, donde se coloca el material de la cirugía. Aquí el uniforme es necesario completo, con cubrepelo, cubrebocas, pijama y las botas de lana. La comunicación, como ya vimos con la área negra, es la trampa de botas y la trampa de camillas, así como una ventanilla ducto con el área blanca para el paso de material de biopsia. La siguiente. Aquí tenemos en la foto cómo se encuentra el área de lavado con los cepillos que conecta al área blanca, en la central de equipos y esterilización, el área gris, un pasillo en el que vemos ya la conexión con el área blanca. La siguiente. Y por último tenemos la zona blanca, que es la zona de mayor restricción y pues es prácticamente la sala de operaciones, el quirófano. Y vamos a ver ciertas características de él. En cuanto a las características de la sala de operaciones, vamos a tener que tiene la principal característica es el tamaño y esta debe contar con una superficie de 36 metros cuadrados, es decir, debe de ser de 6 por 6 metros y debe tener una altura alrededor de 3 metros. Seguido de eso, nuestra sala de operaciones va a tener puertas, las cuales tienen que ser corredizas, deben de contar con un volandero de al menos 1,5 metros de ancho y un visor alrededor de 25 centímetros de diámetro. La siguiente. En cuanto a sus paredes y sus techos, estos deben de ser duros, deben de ser lisos, resistentes al fuego, impermeables, a prueba de manchas, no deben de tener brillo y deben de ser de colores que no sean fatigantes. Generalmente se suele ocupar el color blanco y también tienen que ser absorbentes al ruido. En cuanto a las características del piso, este tiene que ser resistente al agua, tiene que ser un buen conductor de corriente y también debe tener las esquinas redondeadas para evitar que se junte polvo. Bueno, otra de sus características es en cuanto a la ventilación. Esta tenemos que conseguir concentraciones bajas y lo vamos a realizar de acuerdo a el cambio de aire. Este debe de ser de 20 a 25 veces, al menos cada hora, para encontrar una concentración baja. Seguido de esto, también en cuanto a la temperatura y la humedad, el área de quirófano debe de regularse alrededor de 20 grados centígrados con una humedad alrededor del 50%. Pasando a la iluminación de la sala de operaciones, su relación en cuanto a la brillantez del sitio quirúrgico y la periferia de este mismo debe de ser relación de 5:3 como de 3:1. Aquí algo importante es de que estos aspectos de la iluminación van a depender, dependiendo del cirujano que la esté ocupando, en donde vamos a encontrar que pues van a ser la distancia focal, la dirección del dispositivo luminoso, la posibilidad de disminuir las sombras, el tamaño del campo quirúrgico y la capacidad para cambiar la posición del foco en las partes estériles. También nuestra sala de operaciones va a contar con accesorios, los cuales van a hacer que esta tiene que tener tanto contactos bifásicos como contactos trifásicos, tiene que tener una fuente de oxígeno y también una fuente de aspiración, además de que debe de encontrarse un inyector de aire, estos van a ser centrales y es importante que exista un reloj en la pared, ya que este va a indicar al cirujano el tiempo quirúrgico que va a llevar, además de la hora a la que se están encontrando ese día. Bueno, después pasando en cuanto al mobiliario que tiene que contar la sala de operaciones, este mobiliario tiene que ser de acero inoxidable, debe de ser liso, debe de ser durable y también tiene que limpiarse con facilidad. Además de que pues nuestra sala de operaciones va a contar con una mesa de operaciones, la cual debe de ser metálica, tiene que tener un colchón cubierto con caucho, este debe de ser pues conductor y tiene que tener accesorios para colocar en la posición más conveniente al paciente. Seguido de esto, vamos a tener que también va a contar con una mesa
ciliar o mesa de riñón, la cual se va a utilizar para colocar tanto la ropa como el material el instrumental. Y bueno, esta es muy importante para los procedimientos quirúrgicos. En cuanto a la mesa de Pasteur, tiene una forma rectangular, va a ser de acero inoxidable y se utiliza como recurso de apoyo para lo que es la enfermera circulante y pues el anestesiólogo. La mesa de Mayo va a ser una mesa de altura variable. Tiene que tener una barra de soporte que va a estar apoyada a lo que es la base. Va a poseer un marco para que se coloque una charola rectangular. Esta va a ser igual de acero inoxidable, que va a ser donde se va a colocar todo el instrumental necesario para las intervenciones quirúrgicas. En cuanto a la cubeta de patada, también es de acero inoxidable. Es la que va a brindar durabilidad y también va a brindar pues limpieza en el área quirúrgica. Se van a colocar sobre las carretillas de manera que pues faciliten el desplazamiento de esta con el pie. Y seguido de esto vamos a tener el que se conoce como tripié o trípode. Este se va a utilizar básicamente para colocar las bolsas de plástico o los frascos que contienen las soluciones que se van a administrar durante la intervención quirúrgica. Estos trípodes se les pueden adaptar también lo que son bombas de infusiones que van a estar encargándose de regular la velocidad de la administración de los líquidos durante pues, la intervención. Luego tenemos lo que es la lámpara quirúrgica. Esta lámpara quirúrgica pues son medias esferas metálicas que van a tener cierta concavidad. Esto es para que pues, se refleje la luz en dirección convergente hacia la región anatómica pues, que se está operando. Y vamos a tener que también se cuenta con un mobiliario adicional, el cual va a constar de lo que son 2 bancos de reposo. Estos van a ser metálicos y generalmente se le brindan a lo que es el anestesiólogo y también a veces son utilizados por el cirujano. Y tenemos también pues, lo que son los bancos de altura, que estos bancos de altura generalmente suelen ser de 25 centímetros y sirven para apoyar un pie o elevar la estatura de alguno de los integrantes que se encuentra durante la intervención quirúrgica. Y en algunas ocasiones, la sala quirúrgica también suele tener lo que es el equipo de anestesia, pero eso ya va a depender de cada sala de operación con la que se cuente en el hospital. Ok, continuamos con asepsia y antisepsia. Bueno, vamos a la siguiente, por favor. Ok, en la definición de asepsia, bueno, tenemos que esta palabra proviene del, o bueno, está conformada por el prefijo a, que es ausencia o falta, y sepsis, que es infección o contaminación. Entonces, asepsia podemos definirla como el conjunto de maniobras y procedimientos destinados a eliminar microorganismos, ya sea de una cosa o de un lugar. Siguiente, por favor. Ok, bueno, vamos a tener que en esta parte de asepsia van a haber una división de funciones y una técnica estéril. Tenemos que, bueno, en una operación van a participar al menos 5 personas. El cirujano, un ayudante o segundo cirujano, un instrumentista, un anestesiólogo y un circulante. Los 3 primeros, que son el cirujano, el ayudante o el segundo cirujano y el instrumentista, van a conformar lo que es el grupo estéril, debido a que, bueno, ellos van a ejecutar todas las maniobras manuales de la intervención, valiéndose de instrumentos estériles. Por dicha razón, pues van a usar bata y guantes estériles y es por eso que reciben este nombre. Vamos a tener otro grupo que es el grupo quirúrgico no estéril. Lo conforman lo que son los circulantes y el anestesiólogo. Estos, bueno, van a trabajar en la sala de operaciones, pero como no van a manejar de manera directa el campo operatorio, es por eso que entran dentro del grupo no estéril. La siguiente, por favor.
En cuanto a la presentación del personal, es indispensable que todas las personas relacionadas con la cirugía tengan el hábito del aseo personal. Entonces, dentro del aseo personal en el área quirúrgica, el personal debe de usar las uñas cortas y sin esmalte, debido a que este puede ocultar la falta de limpieza o puede albergar gérmenes en alguna de las fisuras de la uña. También se recomienda que no deben de portar objetos de joyería, como son aretes, prendedores, pulseras, anillos, los cuales podrían transportar microbios o caer de forma accidental en los campos estériles. También aquel personal que tenga alguna infección aguda como faringitis, gripe, entre otras, no deben tener acceso al trabajo de quirófano, debido a que, bueno, si presentan heridas o quemaduras o alguna lesión abierta con exudado, pues no se recomienda que manipule algún equipo estéril. Y bueno, también tenemos que al ingresar a la primera zona de restricción con rumbo al quirófano, se recomienda revisar el aseo personal, además de cambiarse la ropa en los vestidores antes de pasar a la siguiente zona de restricción. La siguiente. Bueno, todavía continuamos con la presentación del personal. Bueno, vamos a tener aquí lo que es la pijama quirúrgica. El personal que ingrese a la zona gris debe de vestir la pijama quirúrgica reglamentaria, que se usa de manera exclusiva en los quirófanos y no se debe de guardar en los vestidores o volverse a utilizar sin que se haya lavado previamente, debido a que de esta forma evitamos que se lleven infecciones nosocomiales al quirófano. Bueno, vamos a hablar que la pijama consta de 2 piezas. La parte superior es una camisola sin cuello, sin mangas, cuya porción inferior se usa debajo del pantalón. Y la parte inferior de la pijama quirúrgica, que en este caso sería el pantalón, es amplio, con abertura lateral, que se va a ajustar a la cintura con una cinta dentro de una corredera. El color de la pijama quirúrgica tiende a ser de color claro para distinguir con facilidad las deficiencias que hubiera en la limpieza de la pijama. En cuanto al gorro, bueno, nos ayuda a ocultar el cabello de la persona para evitar que caiga en las zonas estériles, y en dado caso de que la persona tenga el cabello largo, debe usar un cubrepelo especial con resorte como el que se muestra en la imagen, para evitar que llegue a caer en alguna zona estéril. La siguiente, por favor. Ok, en cuanto al cubrebocas, bueno, este va a cubrir tanto nariz y boca. Se anuda con cintas detrás del cuello y otras cintas que se van a atar en el vértice del cráneo. Tienen como objetivo principal evitar que el personal proyecte al hablar, respirar o estornudar su saliva y gérmenes que puedan estar contenidos o que provengan más bien de la orofaringe y de las fosas nasales, y que estos pues caigan obviamente en los campos y en el equipo estéril. Y es importante mencionar que el cubrebocas se cambia entre un paciente y otro. En cuanto al calzado y a las botas, bueno, el calzado se recomienda que sea cómodo y lavable, de color blanco o de tonos claros, como ya se había mencionado en el uso de la pijama quirúrgica. El fin de que se use de colores claros es para evidenciar si hay alguna, evidenciar si están sucios. Y bueno, al pasar a la zona gris, el calzado se debe de cubrir con botas de lona gruesa y sanitizadas. Estas van a evitar que el calzado sea un vehículo de microbios al cambiar de una zona de restricción a otra. La siguiente, por favor. En cuanto a los bultos estériles y su manejo, bueno, primero
se va a realizar una solicitud, se va a hacer una solicitud escrita pidiendo el equipo necesario a la oficina del quirófano y este bulto estéril se va a entregar a los circulantes. El material se va a recibir empacado en bultos rotulados para verificar la fecha de esterilización y la lista de su contenido. La siguiente, por favor. En cuanto a la abertura de este bulto estéril, bueno, primero el bulto se va a colocar en el centro de la mesa de riñón y debemos de considerar que la superficie externa del bulto no es estéril. Entonces, bueno, como podemos ver en la imagen, lo primero que se va a realizar es retirar la cinta testigo. Posteriormente, el circulante se coloca de pie frente al bulto, va a tomar la única extremidad visible del lienzo cuadrado y la va a desplegar en sentido opuesto a él, así como se ve en el número 2. Posteriormente, sin cruzar las manos sobre el bulto, se despliegan las dos puntas laterales y se extienden sobre la mesa para cubrirla en su totalidad. Luego de esto, después de esto, la última punta se va a desplegar hacia el sitio donde está el operador. De esta forma, lo que fue la superficie interna del lienzo ahora es una cubierta estéril, como vemos en el número 4. Y por último, el contenido del bulto queda colocado en la parte central, totalmente libre de contaminación y en condiciones de ser manejado por una persona que vista bata y guantes estériles o ya sea por el instrumentista, como vemos aquí en el número 5. La siguiente, por favor. En cuanto al lavado quirúrgico, es importante mencionar que su objetivo es eliminar de forma mecánica la flora transitoria de las extremidades superiores, arrastrándola con agua y jabón, así como disminuir en lo posible la concentración de la flora residente con el uso de los antisépticos que contiene pues el cepillo y la esponja. ¿Con qué se va a realizar? Bueno, el lavado quirúrgico se realiza con cepillos estériles reusables, de preferencia porque estos son muy prácticos debido a que vienen empaquetados y estériles de fábrica y tienen una combinación, como vemos en la imagen, de un cepillo y del otro lado hay una esponja. Ambos vienen inmersos en antiséptico y detergente. Y bueno, es importante mencionar que, como vemos aquí en el recuadro rosa, es importante mencionar que el uso de cepillos muy agresivos o que que las cerdas sean muy duras, pueden causar excoriaciones de la piel y por lo tanto ocasionar una mayor salida de flora residente y a la vez multiplicación de esta en las zonas excoriadas. Entonces es por eso que pues se recomienda que el lavado quirúrgico sea con un cepillo de cerdas pues suaves. También es evidente que el tiempo de lavado influye en los resultados del arrastre mecánico, además de que los antisépticos que se adicionan reducen el tiempo y lo hacen más efectivo. Y la siguiente, por favor. Y bueno, antes de que mencione la técnica de lavado de manos, tenemos que verificar las condiciones en las que está presente la persona. Debemos verificar que el personal esté usando una pijama quirúrgica, como lo había mencionado anteriormente. Debe de tener una camisola bajo la cinta del pantalón. Debe de traer uñas cortas, sin esmalte. Las botas deben estar bien amarradas y el gorro y el cubrebocas bien colocados. Y las cintas del cubrebocas no deben de hacer presión sobre los pabellones auriculares. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí ya les voy a explicar como tal la técnica de lavado de manos.
Antes que nada, la persona debe de enjuagarse las manos y antebrazos hasta 5 centímetros arriba del pliegue de los codos. Debe de aplicar jabón y lavar de forma común y corriente como lo hace normalmente. Bajo el chorro de agua debe de limpiar las uñas y después enjuagarse con las manos hacia arriba para que el agua escurra hacia el codo flexionado, es decir, debe de mantener flexionados los brazos para que el agua pues no regrese a lo que sería la mano. Se debe de tomar el cepillo estéril de su paquete e impregnarlo en caso de que no venga en paquete, se toma el cepillo del expedidor metálico y se debe de impregnar en la jabonadura. Se debe de iniciar el cepillado de una de las extremidades superiores siguiendo la técnica anatómica. Que bueno, esta técnica se recomienda usarla para evitar que se olvide cepillar y lavar alguna región. Entonces, la siguiente, por favor. Bueno, aquí les voy a hablar sobre cómo se realiza la técnica anatómica. Bueno, se inicia bajo el chorro de agua, se deben cepillar las uñas, enseguida las 4 caras de cada dedo y posteriormente los pliegues interdigitales. Posteriormente se cepillan las 4 caras de la mano, se pasa al puño y se asciende por el antebrazo hasta llegar 5 centímetros arriba del pliegue del codo. Es importante mencionar que el cepillado es con golpes cortos y rápidos. Posteriormente, cuando el cepillo ya llega a lo que sería el codo, no va a regresar a la mano o al puño sin haber sido enjuagado. Posteriormente, se enjuaga bajo el chorro de agua la extremidad y el cepillo. Este último se va a cambiar de mano y se hace la misma maniobra de cepillado, pero ahora en la otra extremidad. En un segundo tiempo de lavado, solo debe llegarse hasta los pliegues de los codos y en un tercer tiempo se llega hasta el inferior de los antebrazos, de tal forma que manos y puños se cepillan 3 veces, los antebrazos se cepillan 2 veces y los codos 1 vez. El cepillo se descarta, se deja caer en el lavabo y no se debe depositar con la mano porque podría tocar, sí, gracias, Jar, porque podría tocar algún sitio sucio y entonces al bajar la mano el agua podría regresar del codo a la mano. Entonces simplemente el cepillo se deja y bueno, cuando ya se terminó el lavado, el cirujano debe mantener las manos a la altura del pecho sin tocar el cuerpo, con los codos ligeramente flexionados. En esa pues actitud se pasa a la sala de operaciones, cuidando siempre no tocar algún objeto. La siguiente. Y bueno, aquí la técnica de secado. Primero se va a tomar la toalla de la mesa de riñón y se va a secar. Posteriormente la toalla se toma por el otro extremo y se desdobla. Con uno de los extremos se secan ambas manos, el puño y el antebrazo de un lado. El puño y el antebrazo del otro lado se secan con la parte no usada de la toalla. Y posteriormente pues, se desecha la toalla. La siguiente. Pasando con antisepsia. Bueno, la antisepsia es un proceso que destruye los microorganismos de la piel o de las membranas mucosas mediante sustancias químicas, pero sin afectar sensiblemente a los tejidos. A diferencia de la asepsia, la asepsia se realiza en objetos y la antisepsia en los tejidos. La siguiente, por favor. Para la implementación de la antisepsia se usan los biocidas. Son sustancias que, implican
o están dentro de estos los antisépticos y los desinfectantes. Los antisépticos se usan en piel y en tejidos humanos, mientras que los desinfectantes en objetos, superficies o en el ambiente. También es importante mencionar que la esterilización es otra piedra angular de la antisepsia. Tiene como objetivo la eliminación de cualquier microorganismo, ya sea nocivo o que no lo sea. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí les pongo las definiciones. Un biocida es una sustancia que por medios químicos o biológicos pueden destruir, contrarrestar, neutralizar, impedir la acción o ejercer un efecto de control sobre cualquier organismo nocivo. Y dentro de los biocidas, como lo mencioné anteriormente, tenemos al antiséptico y al desinfectante. El antiséptico es una sustancia germicida que al ser de baja toxicidad puede aplicarse sobre la piel y tejidos vivos con la finalidad de destruir los microorganismos patógenos o impedir su proliferación. Mientras que un desinfectante es una sustancia germicida capaz de destruir la mayoría de los microorganismos patógenos, a excepción de las esporas, pero que es muy tóxica y por lo tanto solamente se aplica en objetos inanimados, en superficies y en el medio ambiente. La siguiente, por favor. Pasando al lavado y a la antisepsia de la piel del paciente, bueno, es importante mencionar que mientras todo el grupo ya se sometió al lavado quirúrgico y se abren los equipos estériles, la parte del, bueno, el grupo no estéril, que ya indujo la anestesia y colocado al paciente en la posición adecuada, de modo que, bueno, el enfermo ya va a estar en condiciones de ser vestido y de que se le haga el lavado y la antisepsia. Entonces, una vez que ya está colocado el paciente, se le van a poner compresas limpias para limpiar una superficie de bastante amplitud de lo que va a ser el campo operatorio. Posteriormente, el circulante se calza los guantes estériles por medio de la técnica abierta y el circulante va a mojar las gasas en yodóforo y va a frotar la piel, así como se ve en la imagen. Al mismo tiempo va a irrigar la región con agua estéril. Y bueno, es común que se inicie por el sitio en que se ha de hacer la incisión y después va a abarcar las regiones circundantes a la incisión. Al llegar a la periferia se van a desechar estas gasas y se va a repetir la maniobra durante 5 a 10 minutos. Hay algunos, la siguiente, gracias. No, sí. Gracias. Bueno, van a ver algunos cirujanos que prefieren dejar secar el yodóforo y no hacen más preparación de la piel. Y entonces, cuando se decide hacer esto, simplemente se retiran las compresas húmedas. Otros cirujanos prefieren o van a preferir enjuagar con agua o con solución salina estéril y posteriormente un miembro del grupo estéril va a aplicar yodóforo o tintura de yodo con una gasa estéril totalmente empapada de así como se ve en la imagen, más o menos. Y se va a dejar secar para que se forme sobre la piel una fina película de antiséptico. La siguiente. Y bueno, en heridas contaminadas se van a colocar gasas o compresas estériles y posteriormente se va a lavar siguiendo los pasos que se mencionaron y al terminar se va a lavar el interior de la herida. También vamos a tener, bueno, otro punto clave en el lavado y en la antisepsia del paciente es que hay regiones anatómicas, el libro lo mencionaba como regiones anatómicas difíciles porque en estas el lavado se debe
debe de ser sobre todo enérgico y con gasas distintas a las usadas en las regiones vecinas, como es el ombligo, orificios de colostomía, iliostomía, también los orificios naturales, como es el ano, vulva y vagina. La siguiente. Pasando a lo que es la desinfección sobre el instrumental, las superficies y el ambiente. Definimos a la desinfección como el proceso es un proceso que es capaz de eliminar la mayor parte de los gérmenes patógenos, pero no todos. Y bueno, la siguiente. Y bueno, aquí les muestro los criterios de elección del procesado del instrumental con desinfección. Estos criterios fueron, bueno, los hizo Spalding en 1968. Y bueno, hasta el momento yo había leído que se siguen respetando, se siguen realizando y va a depender del nivel de riesgo que dichos materiales tengan en desarrollar alguna infección. Entonces, los instrumentos los vamos a dividir en 3 categorías: en críticos, en semicríticos y en no críticos. Aquellos instrumentales críticos son, bueno, hace referencia, o dentro de este grupo están todos los materiales que están contaminados por cualquier germen y que tengan un alto riesgo de desarrollar alguna infección. ¿Qué tipos de materiales van a estar aquí? Bueno, aquellos que están en contacto con cavidades estériles o que estén en contacto con el sistema vascular. Y es importante mencionar que estos no se van a desinfectar. Estos forzosamente deben de ser esterilizados. Aquellos instrumentales que entran en la categoría de semicríticos son aquellos que entran en contacto con mucosas o con la piel no intacta. Estos dispositivos deberían estar libres de microorganismos, aunque pueden llegar a albergar alguna bacteria. Y bueno, tienen generalmente resistencia a la infección por esporas bacterianas comunes. Y bueno, aquí el desinfectante que se usa es el glutaraldehído, el peróxido de hidrógeno, el ortofenilaldehído, el ácido peracético y el cloro. Estos instrumentos se van a dejar por 8 a 45 minutos a temperatura ambiente, que bueno, va de 20 a 25 grados centígrados. Y bueno, por último tenemos la tercera categoría, que son los instrumentales no críticos. Aquí entran todos los materiales que se usan sobre la piel intacta. Y bueno, aquí algunos ejemplos de desinfectantes son los fenoles, los compuestos de cloro y compuestos de amonio. Y se deben de dejar por al menos 1 minuto. La siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a la desinfección de las superficies y el medio ambiente, bueno, en las superficies, el biocida más eficaz es el hipoclorito sódico, perdón. Y en cuanto a la desinfección del ambiente, se usa la vaporización ambiental con peróxido de hidrógeno, que es efectivo contra Staphylococcus aureus, resistente a metilicina, también contra Clostridium difficile, Serratia y Acinetobacter. La siguiente. En cuanto a la esterilización, este es un proceso mediante el cual se destruyen todos los microorganismos viables presentes en un objeto o en una superficie y van a estar incluidas las esporas, a diferencia de la desinfección. Es importante mencionar que previa a la esterilización se debe de realizar una limpieza exhaustiva del material. Y también es importante mencionar que
el empaquetado, que cuando se hace un empaquetado, como vemos en la imagen, sería un ejemplo, es más, o bueno, el empaquetado favorece a que el instrumento el instrumento conserve su esterilidad. La siguiente. Y bueno, aquí les muestro una tabla donde hay distintos métodos de esterilización que se usan ampliamente en el ámbito hospitalario. Y bueno, como vemos, vienen sus ventajas y sus desventajas. La esterilización por vapor es el método que se presenta, o bueno, que se utiliza de forma, pues, o bueno, es más común de usar la esterilización por vapor, porque, bueno, tiene un mayor margen de seguridad debido a su fiabilidad, a su consistencia y a su letalidad. La siguiente. También otros métodos de esterilización es a través del peróxido de hidrógeno, a través del peróxido de hidrógeno en gas o plasma y en vapor. La siguiente. También otro método es el óxido de etileno y el ozono. Igual vienen sus ventajas y sus desventajas. Y bueno, como había mencionado que la esterilización por vapor es el método que se usa pues más, aquí les puse la autoclave de vapor, que es la más común. Que bueno, el principio del autoclave de vapor es la exposición del material a la temperatura requerida a una presión determinada durante un tiempo específico. ¿A qué temperatura? Bueno, generalmente es entre 121 grados centígrados y 132 o 134. A mayor temperatura es necesario que se deje el material por menos tiempo. Por ejemplo, si se utiliza una temperatura de 121 grados centígrados, generalmente el tiempo de exposición que se requiere para llevar a cabo la esterilización es de 20 minutos. En cambio, si utilizamos una temperatura de 134 grados centígrados, se va a dejar el material por 3.5 minutos. La presión debe de ser, en cuanto a la presión, esta debe de ser mayor para alcanzar temperaturas mucho más altas. Y en cuanto al material crítico sensible al calor, este tipo de material se utilizan métodos de esterilización, pero a baja temperatura. Y se utiliza el óxido de etileno. La siguiente. Bueno, por el último punto, tenemos la técnica de aseo de heridas quirúrgicas. Siguiente, por favor. Vamos a iniciar con lo que son las generalidades. Tendremos tres conceptos. El primero es de herida, que es una pérdida de continuidad de la piel o mucosas por algún agente físico o químico. Tenemos la herida quirúrgica, que es producida por un bisturí, por la separación del tejido o realización de intervenciones precisamente quirúrgicas. Tenemos también lo que es la infección de heridas quirúrgicas, la cual es una infección que ocurre dentro de los primeros 30 días del procedimiento quirúrgico, involucra piel y tejidos profundos en el sitio de incisión. Tiene que tener uno de estos tres marcadores, que son secreción purulenta, identificación de microorganismos en cultivos y datos de inflamación. Siguiente, por favor. Vamos a ver las diferentes clasificaciones de herida. La primera es por la proliferación de microorganismos. Una de ellas es por contaminación, la cual es la presencia de microorganismos en la herida que no son capaces de superar las defensas del huésped. Otra es la colonización, que es la proliferación de microorganismos sin implicar daños en el huésped ni causar infección. La colonización crítica, por otro lado, es el retraso de la cicatrización de una herida, lo que produce el crecimiento de microorganismos aún sin datos de infección. Y la infección es la multiplicación de microorganismos
que crecen e invaden tejido, provocando así lesiones y reacciones inmunitarias, por lo que la cicatrización se interrumpe o se limita. En la tabla que vemos ahí, vamos viendo el número de bacterias y los 4 tipos que les acabo de mencionar. Siguiente, por favor. También lo tenemos de acuerdo al grado de contaminación. Tenemos 4 tipos: herida limpia contaminada y herida sucia. En la herida limpia tenemos que son heridas atraumáticas, sin inflamación y sin transgresión de la técnica séptica que nos acaba de mostrar nuestra compañera. Y aquí no va a haber penetración a órgano o cavidad. Lo podemos tener, por ejemplo, en una hernia inguinal o en una cirugía de mama, en el cual no hay penetración hacia órgano o cavidad. Tenemos la herida limpia, contaminada, la cual es también una herida atraumática con ligera transgresión a la técnica séptica, sin inflamación y con penetración a órgano o a cavidad con descolonización previa. Como ejemplo tenemos la resección intestinal, la apendicectomía y la colecistectomía. En heridas contaminadas es una herida traumática con contaminación severa en sitio quirúrgico. En este caso ya hay penetración a órgano o cavidad y hay una transgresión a la técnica séptica. Hay contaminación, por ejemplo, tenemos la contaminación no controlada al abrir el lumen intestinal o a una perforación vesicular litiásica. Y finalmente una herida sucia, la cual hay inflamación aguda y o supuración, es una herida traumática también. Hay una transgresión mucho mayor de las técnicas séptica y hay penetración a órgano o cavidad sin descolonización previa. Tenemos, por ejemplo, una apendicectomía en apendicitis aguda perforada, en el cual se puede vertir el contenido de este apéndice hacia la cavidad como tal. Siguiente, por favor. Y dale. Ahora sí, siguiente. Tenemos también, de acuerdo al tipo de cicatrización, tenemos cicatrización por primera intención, de segunda intención y de tercera intención. En la de primera intención es cuando se realiza una aproximación quirúrgica inmediata a los bordes de la herida, ya sea por sutura, grapas o adhesión, o por colgajos o por injertos. Las heridas profundas mediante ajuste o cierres planos anatómicos, o sea, cierres anatómicos, son las que normalmente son de primera intención. Tenemos la de segunda intención, o también llamada cierre espontáneo de herida. En este caso se deja abierta la herida, permitiendo el crecimiento de tejido de granulación y finalmente dejando que esta misma se epitelice desde los bordes de la herida. Esta proliferación solo ocurrirá en la ausencia de una infección. Como vemos, son bordes irregulares que no podemos juntar. Entonces, por eso se deja en segunda intención. Y la cicatrización de tercera intención, o también llamado cierre diferido o cicatrización primaria tardía, es una herida que se va a mantener limpia para controlar una infección y cuando presenta un tejido uniforme de granulación, se procede al cierre por aproximación de los bordes. En la siguiente imagen, siguiente por favor, donde la incisión es limpia, se sutura de manera temprana y se forma una cicatriz fina después de quitar las suturas. En la intención secundaria, vemos una cicatriz irregular con separación de los bordes, entonces dejamos que el tejido de granulación crezca y finalmente el epitelio va a crecer sobre la cicatriz que ya se había provocado. Y en la intención terciaria vemos que es una herida, pero en esta herida se quiere controlar o se busca controlar la infección. Entonces igual se busca el aumento de la granulación para que al tener bordes más limpios se suture de manera tardía. Ahora sí, siguiente por favor. Y pues tenemos los tipos de infección de acuerdo al sitio quirúrgico. Tenemos 3 tipos: la infección incisional superficial del sitio quirúrgico, la profunda y la de órgano cavitario.
La superficial es en piel y el tejido subcutáneo que rodea la incisión y se caracteriza por drenaje purulento, aislamiento de organismos en cultivo y el tejido o del tejido tomado de forma aséptica en la incisión superficial, en la que involucran fascia y músculo. Este se caracteriza por el drenaje purulento, incisión profunda, pero no desde el órgano o espacio quirúrgico en el que se intervino. Hay dehiscencias, o sea, separación espontánea de la herida quirúrgica o apertura por el clínico si el paciente refiere fiebre de 38 grados centígrados, dolor localizado y de dolor a la presión. En este caso puede haber abscesos o infecciones. Y en cuanto a órgano o cavidad, tenemos que es cualquier estructura manipulada distinta a la de la incisión. En este caso hay salida de material purulento a través del drenaje colocado, ya sea en órgano o espacio, y está exteriorizada en una incisión independiente. Tenemos que vamos a encontrar el aislamiento del organismo, del microorganismo en cultivo, de tejido o fluido, pero de órgano y espacio, y que también pueden presentar abscesos o infecciones, pero igual en órgano o en el espacio. Siguiente, por favor. En cuanto a prevención y tratamiento de heridas quirúrgicas, hay que tomar en cuenta varios puntos. El primero de ellos es la profilaxis. Profilaxis para eliminar microorganismos, ya sean exógenos, en este caso del quirófano o del propio cirujano, y endógenos, que son propios del paciente, como es la microflora que tiene el paciente, ya sea por modalidades mecánicas, químicas y antimicrobianas o una combinación de ellas. También hay que tomar en cuenta la microflora, que puede invadir el cuerpo por traumatismos, lesiones térmicas o una intervención quirúrgica urgente que permita la entrada de estas a lo que es la herida quirúrgica. Y las técnicas que permitan la eliminación del organismo y reduzcan la probabilidad de la infección, como es en el caso del lavado quirúrgico, antimicrobianos, técnica estéril y el hecho de cortar pelo o vello para evitar la infección antes y después de la cirugía. Los beneficios van a ser del paciente, en este caso disminuye la cantidad de microflora en la piel y disminuye por ende el índice de infección. Siguiente, por favor. Ahora vamos a tener el control del origen de la infección. Como primer punto, pues hay que drenar el material purulento, si es que existe, desbridar el tejido desvitalizado, infectado y los desechos para que no sea una fuente de infección, suprimir la causa subyacente de la infección con las técnicas antes mencionadas y el uso correcto de antimicrobianos. En este caso, por ejemplo, en infecciones quirúrgicas agresivas, pero nunca cuando hay una fuente constante de infección. También en estudios se ha comprobado que el retraso de procedimientos quirúrgicos, ya sea por diagnósticos erróneos o estudios de diagnósticos adicionales, tienen mayor probabilidad de tener mortalidad en cuanto a las infecciones quirúrgicas. Siguiente. Finalmente, los factores de riesgo para que los pacientes puedan tener infecciones en la herida quirúrgica son tres. Bueno, se dividen en tres. En los propios del paciente, los locales y los microbianos. En los pacientes, por ejemplo, edad avanzada, alguna patología como inmunosupresión, obesidad, diabetes mellitus, estados anémicos, por ejemplo, o operaciones recientes. En los locales, por ejemplo, en preparación deficiente de la piel o procedimientos prolongados o necrosis de los tejidos, y en microbianos, por ejemplo, por hospitalizaciones prolongadas o secreciones de toxinas, e incluso resistencia a lo que son los medicamentos o fármacos. Siguiente, por favor. Ahora vamos a pasar a lo que es la curación de la herida quirúrgica, que se define como la reducción de bacterias a través de un proceso de desinfección de una herida quirúrgica y no quirúrgica, con el objetivo de prevenir y reducir el riesgo de infecciones
de una herida quirúrgica, así como prevenir complicaciones, como lo son las hemorragias, las dehiscencias que ya mencioné, que es cuando se abre la herida quirúrgica de manera espontánea, y la eventración o la salida de algún órgano. Anterior. No, la anterior. Ahí, gracias. Las indicaciones pues son precisas. Es en todo paciente sometido a intervención quirúrgica y todo paciente que presenta una herida o lesión en un tejido, en tejidos blandos, ya sea de manera superficial o profunda. Y contraindicaciones solo encontramos relativas, que es remover los apósitos o de secreciones sin técnicas asépticas y manipular la herida continuamente, lo que causa irritación y por la manipulación probablemente riesgo de infecciones. Ahora sí, siguiente. Entonces, ¿qué necesitamos? El material de equipo requerimos el carro de curaciones, el cual va a tener el equipo de curaciones, que son las pinzas de disección con y sin dientes, pinzas mosco, tijeras estériles, mangos de bisturí, pinzas Kosher y portagujas, nuestra protección que es la bata, el cubrebocas, guantes y gasas estériles, protectores de cama y parches adhesivos, soluciones como son las antisépticas, sueros fisiológicos, agua oxigenada y apósitos estériles, y para retirar los residuos en bolsas para residuos o recipiente de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos, que es el RPBI. Siguiente. El procedimiento lo hemos dividido de esta manera para que sea mucho más sencillo recordarlo. En preparación, valoración, retirar, limpiar y curar. En la preparación, pues es preparar el material, los campos en donde vamos a trabajar, la protección personal ya mencionada, que es la bata, el cubrebocas, los guantes, el correcto lavado de manos y explicar al paciente el procedimiento que se le va a realizar para que tengamos su colaboración. En la valoración tendremos que tener en cuenta el dolor del paciente antes, durante y después de la curación. Hay que observar si hay presencia de apósitos u otro material en la zona quirúrgica, el estado de la piel perilesional, que es la escala de Fenn-Paya, que en un momento se las enseño, la analgesia en caso de presentar, de ser necesaria, y la posición del paciente de acuerdo a la curación que le vayamos a hacer, y para que así sea mucho más sencillo realizar esta curación. Retirar, vamos a colocarnos los guantes y retirar los apósitos sin tocar la parte central y sin causar dolor. Limpiar, vamos a limpiar la herida con suelo salino a chorro por arrastre, en este caso del centro a la periferia o de lo limpio a lo sucio. Se carga con gasas estériles, evitando la fricción, y aplicar el antiséptico, dependiendo de la curación que vayamos a hacer. Finalmente, curar, hay que, si es posible, masajear la zona alrededor de la herida para estimular la circulación, aplicar apósitos adecuados y fijarlos sin ejercer mucha presión. En unos momentos vamos a ver los dos tipos de técnicas, las técnicas de curación seca y las técnicas de curación húmeda. Ahora sí, siguiente, por favor. Gracias. Aquí tengo lo que es la escala de valoración de la piel perilesional, en la escala Fed-Paya, la cual va a tener estos cinco puntos a evaluar en la piel perilesional, que son la hidratación, la dermatitis, la vascularización, los bordes y los depósitos, ¿no? Siguiente. Y de acuerdo a esto, dale una más, por favor. Valorar qué tan mal, cuál es el estado de esta piel perilesional para saber cuál es el tratamiento óptimo. Siguiente. Y bueno, vamos a pasar a lo que es la técnica de curación seca, la cual
en la cual la lesión debe de permanecer seca y limpia para su cicatrización. Esto se ocupa en heridas de primera intención o en zonas desvascularizadas, ya sea por necrosis o gangrena. El material y equipo es el que les acabo de mencionar, el carro de curación y el equipo de curación. El procedimiento es el mismo, la preparación, la valoración, el retirar los apósitos, limpieza y curación. El cuidado, sin embargo, es aquí específico porque requiere limpieza con clorhexidina al 2%. Se requiere dejar la herida quirúrgica al aire libre o cubrir con apósito estéril seco e instituir sobre el cómo proteger la herida durante el baño al paciente y a los familiares. Entonces, básicamente es dejar la herida en seco. Siguiente. No hay mucho que mencionar de esta técnica. Sin embargo, tiene muchas desventajas. Una de ellas es el cambio frecuente de apósitos. Por la escasa capacidad de absorción de los apósitos que se ponen, tiene mayor riesgo de infección e irritación cutánea. Hay fuga de exudado precisamente porque no hay suficiente absorción, con riesgo de maceración de la piel perilesional. Hay ampollas o flictemas por los cambios en la piel, ya sean edemas, por ejemplo, que pueden provocar fricción sobre la piel y lastimarla. El dolor, pues si las gasas se adhieren al lecho de la lesión, duele al retirar y cambiarlas. Y como los cambios son frecuentes, el paciente refiere que le duele mucho. La dificultad de cicatrización, precisamente por los cambios de temperatura y la falta de humedad. Este último es importante porque aparece una costra seca que dificulta la actividad de los fibroblastos y por ende la formación de nueva piel, o sea, de una buena cicatrización. Por ende, vamos a ver lo que es la técnica de la húmeda, técnica de curación húmeda, que es mucho mejor para algunos tipos de heridas. Siguiente, por favor. Ok, en la técnica de curación húmeda tenemos que la técnica de cura húmeda se va a basar en mantener el lecho de la herida aislado del exterior, manteniendo la humedad del exudado de la herida y favoreciendo así la formación de un nuevo tejido. En la investigación científica ha demostrado que se consigue una mejor curación y es mucho más rápida de cicatrizar que en el tratamiento tradicional en seco. La siguiente, por favor. Ok, la técnica de cura la técnica de cura en húmedo se basa en mantener el lecho de la herida aislado mediante el ambiente exterior, con lo que el exudado de la herida va a permanecer en contacto. Para esto vamos a utilizar diferentes tipos de apósitos que se van a colocar sobre la herida, que se los voy a explicar a continuación. La siguiente, por favor. La húmeda va a mantener un ambiente húmedo y caliente que va a ser ideal para la cicatrización. Esto nos va a dar dos objetivos principales. La herida va a estar húmeda y la piel perilesional se va a encontrar seca. Algunas de las propiedades de la cura en ambiente húmedo van a ser que va a haber un aumento del aporte del oxígeno y de los nutrientes a través de la angiogénesis. ¿Le puedes explicar? El siguiente es que va a haber una acidificación del pH de la zona, creando un ambiente bacteriostático que va a disminuir el riesgo de infección. También vamos a tener una facilidad de migración celular, un control del exudado sin perjudicar la piel pluricelular, una protección de las heridas de la contaminación. También nos va a reducir los tiempos de cicatrización y de dolor y va a tener renovaciones fáciles y espaciadas entre una herida y la otra. La siguiente, por favor. Como tal, aquí tenemos nuestro espacio de la herida. Vamos a tener una baja tensión de oxígeno que al ponerle un aislamiento térmico de la barrera microbiana va a provocar una retención del vapor del agua y va a mantener un pH bajo. Y esto en conjunto va a hacer que se cree una estimulación de los factores de cicatrización y va a haber una mejora en la revascularización. Por eso la cicatrización va a estar facilitada. La siguiente, por favor.
Ok, la cura en ambiente húmedo nos va a favorecer la migración celular necesaria para la reparación de los tejidos. Esto, como ya lo hemos mencionado, nos va a tener una curación mucho más rápida y no va a dañar las nuevas células al retirar los apósitos. Se va a basar en mantener el ambiente en una humedad justa y en una temperatura justa que la herida vaya a necesitar y que le proporcione las condiciones óptimas para que el proceso de cicatrización se realice de manera rápida y efectiva. La siguiente, por favor. Ok, para realizar la curación en húmedo se deben considerar las variables que van a ser en dónde está colocada la herida, el estadio de la herida, nuestra severidad, cuánto exudado tenemos, si hay presencia de tunelización, el estado de la piel periulceral, si tenemos signos de infección. Además de esto, tenemos que ver cómo está nuestro paciente, el estado general de nuestro paciente, en qué nivel de asistencia se encuentra, si está en primero, segundo o tercer nivel, y si se tiene la disponibilidad de recursos para hacer este tipo de curación. La siguiente, por favor. Ok, los tipos de tejido que vamos a manejar y que se pueden usar va a ser sobre todo el tejido necrótico, el tejido esfacelar, el tejido crítico o infectado, el tejido que está en etapa de granulación, el tejido epitelial y la lesión por humedad. También se puede usar también vamos a tener el tejido íntegro y la piel íntegra, pero en estos pues no es tan necesario como tal. La siguiente, por favor. Ok, hablando de los apósitos, primero vamos a tener los poliuretanos. Estos van a ser láminas o películas de plástica fina de poliuretano adhesivo. Son apósitos generalmente transparentes, son semioclusivos, permeables a gases, vapores, pero no a líquidos. Van a crear un ambiente húmedo en la herida que va a estimular la regeneración tisular y acelera la curación. Son flexibles, son lavables e impermeables a bacterias, pero no van a absorbernos el exudado, que es lo que necesitamos, que se mantenga el exudado para poder ayudar a la cicatrización y a la técnica en húmedo. Las indicaciones para los apósitos de poliuretano van a ser en heridas o úlceras superficiales, en fase de epitelización o protección de zonas de riesgo de desarrollo de úlceras. Como en el caso de los pacientes con pie diabético, está recomendado porque pues, ellos son pacientes que tienden a desarrollar úlceras, entonces este es un medio de protección para evitar que esto pase. La siguiente, por favor. Después tenemos las espumas de poliuretano. Estos son apósitos semipermeables e impermeables a los líquidos y permeables al vapor del agua. Sus propiedades principales van a ser la absorción del exudado, el mantenimiento de un medio húmedo y la prevención de la maceración del tejido. Sus propiedades principales van a ser la absorción del exudado, el mantenimiento de un medio húmedo y la prevención de la maceración, como ya se mencionó. Y este va a estar indicado en úlceras de presión o vasculares de grados 2 a 3 o de grado 4 o de media a alta exudación. La siguiente. Después tenemos los hidrogeles. Estos son apósitos de varios tamaños en láminas transparentes de gel. Estos apósitos van a ser hidrocelulares, transparentes, en varios tamaños, en gel de polímeros de poliuretano, hidrófilos y agua. Y van a estar recubiertos de una película de poliuretano y semipermeable, y va a ser semipermeable a los gases. Los hidrogeles van a estar diseñados para el desbridamiento de tejido necrosado y esfacelo. Esto va a mejorar las condiciones para una cicatrización eficaz de estas heridas. Se va a indicar cuando en cualquier lesión de cualquier etiología, y en úlceras de presión o vasculares en cualquier fase o estadio. Es un gran desbridante autolítico, además de que va a favorecer la granulación y la epitelización de las heridas. También nos va a ayudar a controlar los exudados, los que contienen aliginatos, o sea, los hidrogeles que contienen más aliginatos nos van a ayudar a tener un mayor control del exudado. La siguiente, por favor. Tenemos los apósitos de silicona. Estos tienen una naturaleza hidrofóbica
y bueno, va a proporcionar una suavidad que le va a dar una microadherencia selectiva. Esta suave adhesión a la piel seca hace que no se pegue a la herida, es decir, se va a adherir suavemente a la piel alrededor de la herida, que ya está seca, pero no al lecho húmedo de la misma, dada su naturaleza hidrofóbica. La cubierta de silicona se va a adherir suavemente a la piel que rodea la herida y la cubierta se va a extender por la superficie de la piel creando un área de contacto muy efectiva. Sus indicaciones va a ser para cualquier herida en fase de granulación, en úlceras dolorosas, en piel que se considera frágil o en fijación de injertos. La siguiente, por favor. Después tenemos los apósitos de carbón. Estos pueden llevar carbón activado y plata. Pueden presentarse con masa alginato o hidrocoloides. Van a crear un ambiente adecuado que va a favorecer la cicatrización de la herida mediante la absorción de los microorganismos que lo contaminan y mediante la inmovilización de las bacterias en el apósito debido a su acción antibacteriana que tiene la plata. Sus características de absorción les confieren la propiedad de eliminar los olores desagradables. Como tal lo dice en las características del apósito, la indicación de estas van a ser en heridas muy exudativas, que están infectadas y que son muy malolientes. Porque tanto el carbón activado como la plata van a ayudar a que la herida no desprenda tanto olor y a eliminar estos olores. Ahora sí, la siguiente. Luego tenemos el cadexómero yodado. El cadexómero yodado va a liberar como tal el yodo, de manera que va a tener de manera sostenida para el control y la eliminación de microorganismos presentes en el lecho de la lesión. Esto nos va a ayudar porque va a absorber el exudado de manera controlada, favoreciendo la generación de un ambiente húmedo en la lesión que va a favorecer el proceso de cicatrización. También va a limpiar la lesión del tejido esfacelado y o necrótico, realizando un desbridamiento efectivo de la misma. Absorbe el exudado y los tejidos desvitalizados. Tiene una alta capacidad de absorción. Tiene un amplio espectro antibacteriano, una liberación sostenida en tiempos de yodo. También va a mantener concentraciones bactericidas en la superficie de la herida y va a acelerar la curación. Esta está indicada para el tratamiento de heridas con esfacelo y o con tejido necrótico con signos de infección. La infección debe tratarse y controlarse en la base del protocolo local del abordaje de la infección local. O sea, como tal, nos va a ayudar con la infección, pero esto no va a ser el tratamiento para la infección. La siguiente, por favor. Y ya, bueno, para terminar, tenemos los poliuretanos, que van a ser derivados de algas naturales. Son polisacáridos naturales formados de la asociación de los ácidos glucurínico y manurónico. La base es la fibra del alginato de calcio. Los alginatos van a absorber el exudado o los líquidos cerosos y van a reaccionar químicamente con él para formar un gel hidrófilo, con propiedades reológicas y de intercambio iónico que va a depender de una serie de factores. Estos incluyen el porcentaje relativo de residuos de ácido manurónico y glurónico y el método de esterilización del apósito final. Los apósitos de alginato van a absorber entre 15 a 20 veces su propio peso de exudado mediante 3 sistemas de acción: por difusión pasiva, por acción capilar y por sus propiedades hidrofílicas que tiene ya por ser estas algas. Las indicaciones van a ser en heridas y úlceras de presión y vasculares que sean muy exudativas e incluso que lleguen a estar infectadas, y tiene una gran capacidad desbridante. La siguiente. Ok, se recomienda el tratamiento en etapas. La etapa 2 va a requerir un apósito que se mantenga en un ambiente húmedo la herida. La cicatrización de las heridas también va a ser promovida por los apósitos que van a mantener un ambiente húmedo en la herida, dando así que la piel seca, manteniendo seca la piel sana circundante. Y las opciones para una herida seca incluyen una gasa humedecida con una solución salina, películas transparentes e hidrocoloides y los hidrogeles. O sea, como tal,
lo que busca y lo que va a favorecer y va a ponerla un poquito arriba sobre las heridas secas, es que le va a dar esta opción de que la parte que no tiene la herida se mantenga seca, pero la parte que tiene el lecho donde se está regenerando va a estar humedecida, y esto va a ayudar con los diferentes geles o los hidrocoloides que se le pongan a que la formación de la cicatrización sea más rápida. La siguiente. Entre las ventajas que tenemos es que vamos a encontrar menos dolor, ya que las terminaciones nerviosas se van a bañar con fluidos fisiológicos. Tenemos menos riesgo de infección debido a que, el huésped como tal va a tener unas defensas viales, y que tiene una menor cantidad de tejido necrótico seco, ya que como todo va a estar humedecido para ayudar a que el tejido pueda regenerarse, pues esto ayuda a que haya menos infecciones. Va a haber menos trauma en la remoción, ya que las terminaciones nerviosas están bañadas en los fluidos fisiológicos y al momento de retirar como tal no está arrancando absolutamente nada, ya que esto como está humedecido, pues no se va a desprender nada. La siguiente, por favor. También tenemos menos riesgo de transmisión de microorganismos, como ya dijimos, hay menos dispersión de aire de los microorganismos en el momento de la remoción, porque como está humedecida, como ya lo mencionamos varias veces, el momento que se desprenda y se quite o se cambie, no va a entrar tanto aire porque está humedecido. Y también tenemos que va a dar un desbridamiento autolítico más efectivo contra un mecanismo por apósitos tradicionales contra los secos. Lo que quiere decir esto es que al poner el apósito se va a crear un desbridamiento autolítico, y este es pues mucho más efectivo porque como está humedeciendo se está haciendo constantemente, mientras que en los apósitos tradicionales secos no va a pasar porque no hay una retención de agua y no va a haber esta hidrólisis que ayuda a las proteínas que van a ayudar a regenerarse. Tenemos características de este exudado que va a tener nuestra herida. Vamos a tener unas características específicas en heridas crónicas y otras en heridas agudas. En las heridas agudas vamos a tener que el exudado va a estar rico en factores de crecimiento que van a favorecer la mitosis, la migración de fibroblastos, de las células endoteliales y de los queratinocitos. Estas características que tiene el exudado en este tipo de heridas va a ayudar como tal a que el proceso de cicatrización sea más óptimo. En las heridas crónicas, nuestro exudado, inflamación crónica, que van a degradar todos los elementos consecutivos del tejido conectivo blando, y también los factores de crecimiento. Entre estos productos vamos a tener enzimas colagenosas, metaloproteinasas y elastasas, que van a ayudar igual a que sea mucho más rápida y sea mejor la regeneración del tejido que tenemos. La siguiente, por favor. Luego tenemos la terapia de cierre asistido por vacío. Esta, también conocida como VAC, es un sistema no invasivo y dinámico que ayuda a promover la cicatrización de las heridas mediante la aplicación de la presión negativa controlada en el lugar de la herida. La siguiente, por favor. Nos va a proporcionar un entorno húmedo y cerrado a la vez, que va a eliminar el exceso de fluidos que pueden inhibir la curación de la herida, con lo cual se va a acelerar la cicatrización a la vez que se va a disminuir el volumen. Es posible tratar cualquier herida de cualquier tamaño. La siguiente, por favor. Ok, la terapia VAC va a ser suprafacial. Lo que se va a hacer es, primero se va a limpiar la herida y se va a aplicar un granofram, que es una pieza de poliutireno negro reticulado que tiene poros abiertos. Esto va a ayudar a estimular la formación del tejido de granulación y va a poseer una alta capacidad de drenaje, especialmente adecuado para las heridas de exudado intenso. Una vez que ya se limpió la herida y ya se colocó este poliuretano negro, se va a cubrir el poliuretano con un apósito de plástico transparente adhesivo al que se le va a aplicar un tubo
de succión que conecta el sistema a la máquina que va a ejercer una presión negativa sobre la herida. El dispositivo tiene un contenedor que permite cuantificar el débito y las características que tiene el exudado de nuestra herida. La siguiente, por favor. La técnica VAC logra varios aspectos importantes para la cicatrización de la herida, ya que uno, elimina el líquido de las heridas, reduce la hinchazón en el área, ayuda a cicatrizar la herida a que la cicatrización sea mucho más rápida y aumenta el flujo sanguíneo en la zona en la que tiene la herida debido a la presión negativa. La siguiente, por favor. Ok, las indicaciones de uso va a ser cuando tenemos heridas abiertas, ya que este va a favorecer la cicatrización de herida por interacción secundaria o terciaria, va a tener una reducción en los edemas, va a tener una formación de tejido de granulación, va a eliminar los exudados y eliminar las sustancias infecciosas. Se usa en heridas abiertas que sean crónicas, agudas, traumáticas, subagudas, de dehiscencia, en quemaduras de espesor parcial, en úlceras de origen diabético, depresión o varicosas, en heridas o en colgajos que se vayan a colocar al paciente o en injertos también, para que el sistema VAC lo que va a hacer es que va a ayudar a que el cuerpo tenga una mayor aceptación con los colgajos y con los injertos. La siguiente, por favor. Ok, los pasos tal cual que se van a usar, como ya los mencioné anteriores, lo primero se tiene que limpiar la herida, la piel que está alrededor de esta. Se puede colocar una malla o una lámina de contacto sobre el lugar de la herida. Después se va a colocar un apósito de espuma con la forma que tenga la herida. Y después se va a colocar la lámina o paño adhesivo transparente sobre la superficie para sellar la zona. Una vez que ya se colocó todo esto, se va a colocar el tubo de succión sobre la espuma y este tubo va a conectar a una pequeña bomba de succión portátil y se enciende el aparato y va a empezar la presión negativa y va a empezar como el tratamiento para la herida. La siguiente. Bueno, por último tenemos las recomendaciones de la OMS para una cirugía segura. La siguiente. Ok, los objetivos de la OMS para una cirugía segura son: el primero, que el equipo operará al paciente correcto en el sitio correcto. 2, el equipo va a utilizar los métodos para reducir los daños causados por la administración de anestésicos mientras protege al paciente contra el dolor. El equipo va a reconocer y se preparará con eficacia para reaccionar a las pérdidas de la vía aérea o del funcionamiento respiratorio que puedan ser letales. El equipo tiene que reconocerá y se va a preparar con eficacia para el riesgo de alta pérdida de sangre. El equipo evitará inducir una reacción alérgica o una reacción negativa entre las drogas en los casos en los que se sabe que el paciente está bajo alto riesgo de estos eventos. El equipo tiene que utilizar constantemente los métodos conocidos para reducir el riesgo para una infección en el sitio quirúrgico. También el equipo tiene que prevenir la retención inadvertida de los instrumentos o de las esponjas en heridas quirúrgicas. El equipo tiene que guardar e indicará exactamente todos los especímenes. El equipo guardará e identificará exactamente todos los especímenes quirúrgicos. También tiene que comunicar e intercambiar con eficacia la información clínica para la conducta segura para la operación. Y por último, los hospitales y los sistemas de salud pública establecerán un sistema de vigilancia rutinaria de la capacidad, del volumen y de los resultados quirúrgicos. Aquí, por último, tenemos una lista de verificación de la seguridad en la cirugía. Esta, pues, viene como tal unas ciertas preguntas que se tienen que ir llenando
antes de la introducción de la anestesia, antes de la incisión cutánea y antes de que el paciente salga del quirófano. Se tiene que ver, o sea, cada quien tiene que llenar, por ejemplo, antes de la inducción de la anestesia, el enfermero y el anestesiólogo tienen que llenar el formato. Después, antes de las incisiones cutáneas, el enfermero, el anestesiólogo y el cirujano tienen que confirmar que todos estos puntos estén correctos y estén llenados de la forma en la que se indican y que se esté realizando la cirugía conforme lo indica, conforme los objetivos que tiene la OMS y que todo se esté haciendo de manera óptima. Y antes de que el paciente salga del quirófano, el enfermero, el anestesiólogo y el cirujano también tienen que confirmarse verbalmente que todo está bien, que el nombre del procedimiento que acaban de realizar, el recuento de instrumentos, ya sean casas y agujas que se utilizaron. Tiene que haber un etiquetado en las muestras y se tiene que leer la etiqueta en voz alta y tiene que estar incluido el nombre del paciente. Y si hay problemas que resolver, bueno, si hay problemas relacionados con el instrumento y con los equipos, también se tiene que comunicar entre ellos. Y el cirujano, el anestesiólogo y el enfermero, al final tienen que poner cuáles son los aspectos críticos de la recuperación y del tratamiento del paciente. Y ya, eso sería todo por nuestra parte.